Eso sí que es una tragedia, dijo Samuel. ¿Por qué no utilizaron la chimenea? Hay una en cada habitación, pero Samuel estaba absorto mirando por el agujero que había abierto el fuego del techo, tratando de distinguir el trabajo para carpintería de los marcos de las ventanas. Vamos arriba, dijo. Tengo la sensación de estar en una cueva, dijo Lindsay. Mientras subían por la escalera, hay tanto silencio que casi no se oye la lluvia. Al abrir, Samuel golpeó y él hizo que con un puño esos instantes que ellos habían aprendido a dejar correr y que yo hubiera esperado. Planteaba una pregunta primordial. ¿Dónde estaba yo? Me mencionarían, sacarían el tema y hablarían de mí. Por la general, a esas alturas la respuesta es un decepcionante. Ya no era el festival de sushi en la tierra, pero algo tenía esa casa y esa noche. Los días señalados como las ceremonias de graduación y los cumpleaños siempre recibían mi recuerdo que había ocupado un lugar importante, prominente en sus pensamientos, para que un momento Lindsay pensara en mí más de lo que normalmente pensaba. Aún así no le dijo en voz alta. Recordó la embriagadora sensación que había tenido en la casa del señor Heiber y que había experimentado a menudo desde entonces que yo estaba con ella. De alguna manera es en sus pensamientos y en sus miembros, moviéndome con ella como una hermana gemela. En lo alto de la escala encontraron la puerta de la habitación que se había quedado mirando desde fuera. Quiero que esta casa, dijo Samuel, que esta casa que necesites, lo noto. Tal vez deberías esperar que salga el sol para decirlo, dijo ella. Es lo más bonito que he visto, que he visto nunca, dijo él. Samuel Jaiber, reparador de cosas rotas, como dijo mi hermana. Así se habla. Se quedaron un momento en silencio. Oyeron la humedad del aire que echaba en el hueco de la chimenea y inundaba la habitación. Aún con el ruido de la lluvia, Lindsay tenía la sensación de estar escondida, arropada con un seguro rincón del mundo, con la persona más que quería. Le cogió la mano y caminó con él hasta una pequeña habitación. De la parte delantera sobresalía por encima del vestíbulo del piso de abajo y tenía forma ortogonal. Miradores, dijo Samuel, que sí. Volvió hacia el lince y las ventanas cuando se construyen, así como la habitación diminuta, se llaman miradores. ¿Te existían? Preguntando Lindsay sonriendo. Los dejé en la oscuridad y la lluvia. Me preguntó a Lindsay. Había notado que en cuanto empezaron a desaborracharse los cazadoras, los relámpagos habían parado y había cesado el ruido de la garganta de Dios, ese trueno aterrador. Es su estudio. Mi padre sostenía en la mano una bola de nieve. El frío del cristal de los dedos de confortaba y la sacudió para ver cómo el pingüino desaparecía bajo la nieve ligera y volvió a aparecer poco a poco. Al había vuelto de la ceremonia de graduación en su moto, pero en lugar de tranquilizar a mi padre, al proporcionarle cierta garantía de que si una moto había sido capaz de soltar una tormenta y llevar a un conductor a salvo hasta que
la puerta otra vez. También podía hacerlo parecido, buscar en su mente las propiedades de lo contrario. La ceremonia de graduación del Lince le había reportado lo que podía llamarse a un doloroso placer. Bucken se había sentado a su lado, indicándole solito cuándo sonreír y reaccionar. A un menudo sabía cuándo hacerlo, pero sus sinapsis y no eran tan rápidas como las que la gente normal, o al menos así era como la explicaba a sí mismo. Era como el tiempo de reacción en las demandas. De seguro que le estudiaba. Para la mayoría de la gente que había una media de segundos entre momento en el que veían venir algo, otro coche, una roca de bajada rodando por un terraplén, y por el momento en que reaccionaban. Los tiempos de reacción de mi padre eran más lentos que los de la mayoría, como si se moviera en un mundo donde una inevitabilidad aplastante le había arrebatado todo. Esperaba la percepción aguda. Bucken llamó a la puerta entreabierta. El estudio de mi padre pasa, dijo él. Pasaría bien mi papá a sus 12 años, mientras mi hermano se había vuelto serio y considerado, aunque no pagara las facturas ni cocinara. Era el quien llevaba la casa. ¿Te sentía bien el traje, hijo?, dijo mi padre. Gracias, eso lo importaba mi hermano. Quería que mi padre se sintiera orgulloso de él, y había esmerado en arreglarse, pidiéndole incluso a la abuela Lim esa mañana que le cortara los mechones que le caían sobre los ojos, porque estaba la frase más incómoda de la adolescencia, cuando no es niño ni hombre. Casi siempre ocultaba su cuerpo bajo camisetas grandes y vaqueras desaliñados, pero ese día le había gustado llevar traje. La abuela nos esperaba abajo de conjal, dijo enseguida. Abajo esta vez. Bucken cerró las puertas del todo. El otoño mi padre había hecho revelar el último carrete que había encontrado a mi armario de la caja de carretes para guardar, y ahora, como hacía a menudo cuando pedía un minuto de cenar y veía algo por la televisión y leía un artículo de periódico que le provocaba dolor, abrió el cajón de su escritorio y sacó las fotos con cautela, que había sormeneado muchas veces, diciendo que lo que yo llamaba mis fotos artísticas eran temerarias, pero el mejor retrato que había tenido nunca se lo había hecho yo en ángulo, de tal modo que su cara llenara todo el cuadro cuando lo sostenía como un rombo. Debí de hacer caso a sus consejos sobre los ángulos de la cámara, y por composición, cuando saqué las fotos que él tenía ahora en las manos, no había sabido en la que orden iban los carretes, ni qué había en ellos. Cuando los había hecho revelar, había un número excesivo de fotos de Holiday y muchos de mis pies en la hierba, borrones grisáceos en el aire que eran pájaros, y hay un granulado intento de atardecer sobre el sauce blanco. Pero en un momento dado yo había decidido hacerle fondos a mi madre. Cuando mi padre recogió al carrete del laboratorio, se quedó sentado en el coche mirando fijamente unas fotos de una mujer que tenía la sensación de que ya casi no conocía. Desde entonces les había sacado demasiadas veces del cajón para encontrar, pero cada vez que había examinado la cara de esa mujer, había tenido la sensación de que algo que sería
dentro de él. Le llevó mucho tiempo comprender que era hacía mucho sin tiempo permitido ponerle nombre. Se había vuelto a enamorar. No comprendía cómo las dos personas que estaban casadas, que se veían todos los días, podían olvidar el aspecto que tenían. Pero si tenía que decir, describir de algún modo a lo que había ocurrido, era eso. Y las últimas dos fotos del carrete proporcionaba la clave. Él había vuelto a casa del trabajo. Yo recordaba que había tratado de mantener la atención de mi madre cuando Holiday se puso a ladrar y oí detenerse el coche en el garaje. Ya vendrá, le dije, espera. Y ella así lo hizo. Parte de lo que me fascinaba de la fotografía era el poder que me otorgaba sobre la gente que estaba de al otro lado de la cámara, incluidos mis propios padres. Con el rabillo del ojo vi a mi padre cruzar la puerta ladera del patio, llevada la delgada cartera que años atrás Lindsay y yo habíamos registrado, emocionadas para encontrar muy pocas cosas de interés. Los ojos de mi madre ya habían empezado a reflejar distracción y ansiedad, deslizándose de abajo de una máscara. En la foto siguiente la máscara estaba casi en su sitio. En la última, en la que mi padre se inclinaba ligeramente para besarla en la mejilla, estaba puesta del todo. ¿Te hice yo eso?, preguntó él a la imagen de mi madre, mirando fijamente las fotos colocadas en fila. ¿Cómo ocurrió? Han parado los relámpagos, dijo mi hermana. La humedad que le cubría la piel ya no era la lluvia, sino el sudor. Te quiero, dijo Samuel, lo sé. No quiero decir que te quiero casarme contigo y quiero vivir en esta casa. ¿Cómo? Ya se ha acabado esa mierda de la universidad odiosa, gritó Samuel. La pequeña habitación absorbió de tal manera su voz en que sus finas paredes apenas hubo eco. Para mí no, dijo mi hermana. Samuel se levantó del suelo donde había estado tumbado al lado de mi hermana y se arrodilló delante de ella. Cásate conmigo, Samuel. Estoy cansado de hacer siempre lo que está bien. Cásate conmigo y dejaré esta casa como nueva. ¿Y quién nos mantendrá? Nosotros, dijo él. Como sea. Ella se incorporó y se arrodilló frente a él. Estaban los dos medio vestidos y empezaban a tener frío a medida que se disparaba un calor. Su calor, de acuerdo, creo que puedo, dijo mi hermana. Quiero decir que sí, algunas crisis yo solo los comprendí cuando llegaba a toda la velocidad a mi cielo. Nunca había visto un pollo decapitado, nunca había significado mucho para mí, aparte de ser una criatura para que había recibido un trato muy parecido al mío. Pero en ese momento corrí por mi cielo como un pollo descapitado. Estaba tan contenta y grité una y otra vez, mi hermana, mi Samuel, mi sueño. Ella lloraba y él la abrazaba y a medida contra él. ¿Estaban contenta, mi amor?, preguntó. Ella insistió contra su pecho desnudo. Sí, dijo, y luego se quedó inmóvil. Mi padre levantó la cabeza y miró a Samuel. Sé que está preocupado. Sí, dijo él, tratando de cambiar la estrategia. ¿Cuántos kilómetros hay esta casa? Unos 15, dijo Samuel. Tal vez menos, podríamos hacerlo, dijo ella. Estás loca. En la otra bolsa de la moto están las zapatillas de deporte. No podrían correr en sus trajes de cuero de moto que no quedaron en ropa interior y camiseta. Lo más cerca de lo que nadie de mi familia estaría jamás de esas personas que corren desnudas en lugares públicos. Samuel marcó el ritmo corriendo adelante de mi hermana como había hecho durante años para que ella no se desanimara. Casi no pasaban coches por la carretera, pero cuando algo lo hacía, en los charcos
De los lados se levantaba una pared de agua con los dejaba a los dos dejando luchando por volver a llenarse los pulmones de aire. Los dos habían corrido antes bajo la lluvia, pero nunca en plena tormenta. Mientras corrían, jugaron a ver quién se guarecía mejor en la lluvia, si zaheando para protegerse bajo cualquier rama de que colgaba por encima de ellos, aunque el barro de se salpicara las piernas, pero a los 5 kilómetros estaban callados, avanzando a un ritmo natural que llevaban años practicando, concentrados y en el sonido de su propia respiración y el de sus zapatillas mojadas al golpear al asfalto. Es un momento dado al cruzar chapoteando en un gran charco sin molestarse. Ya es un equivocarlo, ella pensó en la piscina local de la que habíamos sido socios hasta que mi muerte puso fin en la existencia cómodamente pública de mi familia. Había estado en alguna parte de la carretera, pero no levantó la cabeza para buscar la conocida valla de tela metálica en su lugar un acuerdo ocurrió a su mente. Estamos ella no y yo metidas en el agua con nosotros bañados con falditas de volante, tendíamos los ojos abiertos debajo del agua, una nueva habilidad sobre todo para ella, y nos mirábamos los cuerpos suspendidos bajo la agua. Necesito pelo, flotaba las falditas flotaban y teníamos las mejillas infladas conteniendo la respiración. Luego nos cogíamos la mano y juntos salíamos disparadas del agua. Respondió la superficie, nos llenábamos de los pulmones de aire y se nos destapaban los oídos y reíamos a la vez. Observé a mi atractiva hermana correr con los pulmones y las piernas bombeando, y sí que utilizaba de nuevo la habilidad que había aprendido en la disciplina, luchando por ver a través de la lluvia, luchando por seguir levantando las piernas, el ritmo que se la marcaba Samuel. Yo y supe que no huía de mí, corría hacia mí como alguien se ha sobrevivido a un disparo en el estómago. La herida se había ido cerrando en una cicatriz durante 8 largos años. Estaban a kilómetros de mi casa cuando la intensidad de la lluvia bajó. La gente empezó a mirar por las ventanas de la calle. Samuel aflojó la marcha y ella lo alcanzó. Tenían las camisetas pegadas al cuerpo. Lindsay sintió una punzada en el costado, pero en cuanto desapareció, corrió con Samuel a toda velocidad. De pronto se sorprendió con toda la piel de gallina y sonriendo de oreja a oreja. Vamos a casarnos, gritó él. Se detuvo un seco y la cogió en brazos y seguían besándose cuando un coche pasó junto a ellos, tocando el claxon. Cuando sonó el timbre de la puerta de nuestra casa eran las 4 y Al estaba en la cocina con uno de los viejos delantales blancos de mi madre cortando galletas para la abuela Lynn. Le gustaba que le dieran trabajo, sentirse útil, y a mi abuela le gustaba utilizarlo formando en equipo, penetrando en cambio de buque. En el niño guardaespaldas le encantaba comer. Ya voy yo, dijo mi padre. Había soportado la tormenta en vasos de whisky con soda que le había ido preparando la abuela Lynn. Se movía ahora con una agilidad desgardaba como un bailarín de ballet retirado que tenía apoyarse más sobre una
pierna que sobre la otra, después de muchos años de saltar como con un solo pie. Estaba muy preocupado, dijo. Él abría la puerta. Lindsay tenía los brazos cruzados sobre el pecho y ahora mi padre tuvo que reír cuando, desviando la mirada, se apresuró a coger las mantas que guardaban en el armario del vestíbulo. Samuel cubrió el primero y Lindsay con una, mientras mi padre la cubría los hombros en el mejor que podía, y se formaban charcos de agua en el suelo de losetas. Justo cuando Lindsay se hubo atapado, Bucken y la abuela Lynn salieron al vestíbulo. Bucken dijo a la abuela Lynn: «Va a buscar unas toallas. ¿Has podido ir en moto con esta lluvia?», preguntó Al con incredulidad. «No, no hemos venido corriendo», dijo Samuel. «¿Qué? Pasad a la sala», dijo mi padre. «Encenderemos el fuego». Cuando los dos estuvieron sentados de espaldas en la chimenea, temblando al principio y bebiendo sorbos de brandy que la abuela Lynn había pedido a Bucken que se le sirviera en una bandera de plata, todos oyeron la historia de la moto en la casa de la habitación ortogal que había puesto eufórico a Samuel. ¿Está bien la moto?, preguntó Al. «Hemos hecho de lo que hemos podido», dijo Samuel, «pero necesitamos un remolque». «Estoy muy contento de que estés bien», dijo mi padre. «Hemos venido corriendo por usted, señor Salmón». Mi abuela y mi hermano se habían sentado en el otro extremo de la habitación, lejos del fuego. «No queríamos que preocuparías», dijo Lindsay. «Lindsay no quería que usted se preocupara», que produjo un silencio en una habitación que solo Samuel había dicho. Era verdad, por supuesto, pero también estaba con su demasiada claridad un hecho seguro: que Lindsay y Bucken habían llegado a vivir sus vidas en una directa proporción de efecto en sus actos podían tenerla en un padre frágil. La abuela Lynn atajó la mirada de mi hermana y la gruñó un ojo entre Hal. «Bucken y yo hemos hecho galletas de chocolate y nieve», dijo, «y si queréis, tengo lasaña congelada». Se levantó y mi hermano la imitó, listo para ayudar. «¿Le encantarían unas galletas, Lynn?», dijo Samuel. «Lynn, ahí sí me gusta», dijo. «¿Vas a empezar a llamar Hat? Tal vez una vez Bucken y mi abuela Lynn hubieron salido de la habitación, Hal notó de nuevo un nuevo nerviosismo en el ambiente. «Creo que voy a echarle una mano», dijo Lindsay. Samuel y mi padre oyeron los atareados ruidos de la cocina. También oían al tic-tac del reloj del rincón, en el que mi madre había llamado nuestro rústico reloj colonial. «Sé que me preocupo demasiado», dijo mi padre. «Eso no lo quería decir, Samuel», dijo Lindsay. Samuel guardó silencio y yo lo observé. «Señor Salmón», dijo por fin. No estaba del todo preparado para llamarlo Hat. Le pidió Lindsay que se case conmigo. Lindsay tenía el corazón en la garganta por la mirada. Samuel mirada a mi padre. Bucken entró en una fuente de galletas y Hal lo siguió con copas de champán entre los dedos y una botella de Don Perignon de 1978. De parte de tu botella de tu abuela. En el día de nuestra ceremonia de graduación», dijo la abuela Lynn. Entró
a continuación con las manos vacías en excepción de su gran vaso de whisky que reflejó a la luz brillando como un jarro de diamantes de hielo. Para Lindsay era como si no hubiera nadie más allí. Parte de ella en su padre, dices mi padre seguro, dijo largo decir que levantándose para estrechar la mano de Samuel, que no podía dejar de yerno mejor. La abuela Lynn estalló a oír la última palabra. Dios mío, cariño, felicidades. Atabunda relajó liberándose el nudo de que solía inmovilizarlo y abandonarse de la alegría de poco habitar en él, pero yo vi el delgado y tembloroso hilo que seguía uniendo a mi hermana a mi padre, el cordón invisible que puede matar. Descorcholaron la botella cuando un maestro le dijo a mi abuela a Hal mientras servía el champán. Fue Buckey quien me vio mientras mi padre y mi hermana se incorporaban al grupo, escuchando los innumerables brindis de la abuela. Lynn me vio bajo el rústico reloj colonial y se quedó mirándome bebiendo champán. De mí salían cuerdas que se alargaban y se agitaban en el aire. Alguien le pasó una galleta y él la sostuvo en las manos, pero no se la comió. Me vio el cuerpo en la cara que no había cambiado de pelo y de la raya aún en medio del pecho todavía plano y las cadenas sin desarrollar, y quiso pronunciar mi nombre. Fue solo un instante de luego desaparecí con los años y cansé de observar y me sentaba de la parte trasera de los trenes que entraban y salían de la estación de la Filadelfia. Los pasajeros sabían que bajaban mientras yo escuchaba sus conversaciones entremezcladas con el ruido de las puertas del tren al abrirse y cerrarse, los gritos, el revisores de anunciar las estaciones, de arrastrar y repiquetear de suelas de zapatos y tacones, algo que pasaban el pavimento el metal y el suave pum pum sobre los pasillos alfombrados. El tren era lo que Lindsay en sus entrenamientos llamaba a un descanso activo. Los músculos había tensos, pero la mente relajada. Yo escuchaba los ruidos y sentía el movimiento del tren, y al hacerlo a menudo oía las voces de los que ya no vivían de la tierra, voces de los otros como yo, los observadores. Casi todos los que estábamos en el cielo tenemos de la tierra a alguien a quien observar, en ser querido, un amigo, incluso a algún desconocido de que una vez fue amable con nosotros, que nos apreció una comida caliente o una sonrisa radiante en el momento oportuno. Y cuando yo no observaba, oía hablar a los demás de sus seres queridos de la tierra. Me temo que de la manera tan infructuosa como yo, un intento unilateral que agatusar, entrenar a los jóvenes de querer y añorar a sus compañeros, una tarjeta de una sola cara que nunca podía afirmarse. El tren se paraba o avanzaba bruscamente desde la calle 30 hasta cerca de Overwood, que yo los oía decir nombres y frases: ten cuidado con ese vaso, ojo con tu padre, oh mira qué mayor parece que ese vestido, estoy contigo, madre Esmeralda, Sally, Lupe, Ken, Frank, muchos nombres. Luego de tren ganaba la velocidad y aumentaba cada vez más el volumen de todas las frases anunciadas de que llevaban del cielo en el punto más elegido entre dos estaciones de ruido, y de nuestra nostalgia devolvía tan ensordecedor
que me veía obligada a abrir los ojos. Desde las ventanas de los trenes repentinamente silenciosos veía a la mujer teniendo o recogiendo la colada. Se agachaban sobre sus setas y entendían sábanas blancas, amarillas o rosadas en las cuerdas de tener. Yo contaba las prendas de ropa interior del hombre y de niño, la típica braja de algodón de niña pequeña, y el ruido de que yo estaba de a menos, el ruido de la vida reemplazaba al incesante llamar a todos por su nombre. La colada húmeda de los restadillos, los tirones, la mojada pasadez de la sábana de la cama doble y las semillas, los ruidos reales traían a la memoria los ruidos recordados del pasado cuando me tumbaba bajo la ropa mejora para atrapar las gotas con la lengua o corría entre las sábanas como si fueran conos de tráfico persiguiendo al lince o persiguiéndome ella a mí, y a ese se sumaba el de acuerdo de nuestra madre tratando de sermonearnos porque nuestras manos pingorosas de tanquequilla de cacahuate iban a suciar las sábanas buenas por las pagajonas manchas de caramelo de limón que había encontrado las camisas de nuestro padre. De este modo se fundían en mi mente la visión y que el olor de lo real, lo imaginado y lo recordado. Ese día, después de volver la espalda de la tierra, me subí a distintos trenes hasta que solo pude pensar en esa cosa. Aguanta quieta, decía mi padre, mientras yo sostenía la botella con el barco en miniatura y él quemaba las cuerdas con el que había levantado el mástil y soltaba el clipper en su mar de masilla azul, y yo lo esperaba notando la intención de ese instante en el que el mundo de la botella dependía únicamente de mí. Cuando su padre mencionó la cima por teléfono, Ruth estaba en la habitación y tenía alquilada a la primavera avenida. Se enrolló a lo largo clave negro del teléfono alrededor de la muñeca y el brazo y dio breves y cortantes respuestas a la anciana que le alquilaba la habitación. Le gustaba escuchar, de modo que Ruth trató de extenderse mucho más tarde. Desde la calle llamaría a casa a cobro revertido y concentraría sus planes. Había sabido que había un peregrinaje a la cima antes de que se cubrieran los promotores inmobiliarios. Su fascinación por lugares como las cimas era un secreto que guardaba para sí, como lo eran mi asesinato y nuestra encontró en el apartamento de los profesores. Eran cosas que no explicaría en Nueva York. Desde veía a otros contar sus intimidades borrachos en el par, constituyendo a sus familias en sus traumas de a cambio de copas de popularidad. Le parecía de que estas cosas se veían circular como falsos regalitos que se reparten en una fiesta. Tenía un código de honor con sus diarios y sus poemas. Guárdatelo, susurraba, para que si sentía la urgencia de contar algo, y acababa dando largos paseos por la ciudad, pero viendo en su lugar el campo de trigo
de Sud o una imagen de su padre examinando los fragmentos de antiguas moléculas que había rescatado en Nueva York. Le preocupaba un telón de fondo perfecto para sus pensamientos. Pensé en sus supuestos paseos pisando fuerte por sus calles y callejones de la ciudad que en sí tenía muy poco que ver con su vida interior. Ya no tenía aspecto de la embrujada como en el instituto, pero aún así yo lo miraba fijamente a los ojos, veía la energía y el consejo asustadizo que a un menudo nos ponía nerviosa a la gente. Tenía la expresión de que él estaba siempre en búsqueda de algo, alguien, aunque no ha llegado. Todo su cuerpo parecía inclinarse hacia adelante, interrogante. Aún el bar donde trabajaba le habían dicho que tenían el pelo bonito, las manos bonitas, o en las contadas ocasiones porque algunos de los clientes que había visto salir detrás de la barra, las piernas bonitas, nunca le decían nada de sus ojos. Se veían apresuradamente todo de negro con teotardos, minifalda y botas y una camiseta llena de lamparones a causa del doble servicio de que le prestaba como la ropa de trabajo y de la calle. Los lamparones solo se veían en la luz del sol, de modo que Ruth nunca los veía hasta más tarde cuando se paraba en la terraza de una cafetería para tomarse un café y al bajar de la vista hacia su falda veía los oscuros residuos de vodka y el whisky derramado en el alcohol. Tenía el fresco de hacer la ropa negra más negra y eso se le divertía. En su diario había escrito: el alcohol, alcohol daña tanto los tejidos como a las personas. Una vez en la calle caminó en la cafetería a la primera avenida inventada conversaciones secretas con los abotargados perros falderos, chihuahuas y pomeranos que las mujeres ucranianas sentadas en las taburetes sostenían el regazo de Ruth. Le gustaban los perritos antipáticos de ladrones furiosos cuando pasaba por su lado. Luego paseaba sin parar, paseaba un dolor, brotaba de la tierra y le penetraba el salón del pie que apoyaba al suelo. Aparte de los tipos desagradables, nadie la saludaba y jugar con cuantas calles lograba con recorrer sin tener que detener por el tráfico. No aminoraba el paso por otra persona. Visionaba grupos de estudiantes de la Universidad de Nueva York o de ancianos con sus carritos de la lavandería, creando una ráfaga de viento a cada lado de ella. Le gustaba imaginar de cuánto pasaba el mundo, se volvía a mirarla, pero al mismo tiempo sabía lo desapercibida que pasaba, menos cuando trabajaba. A nadie solo había donde no estaba en cualquier hora del día y nadie lo esperaba. Era un nominato perfecto. No sabía que Samuel le había propuesto matrimonio a mi hermana, y a no ser de que se enterara por Ray, la única persona con la que había mantenido en contacto desde el colegio, nunca la averiguaría. Estando en el Faifat, había oído decir que mi madre se había marchado
Había corrido de una nueva oleada de rumores del instituto de Ruth. Había visto a mi hermana sobrellevarlos a lo mejor que podían las palabras de apoyo que creían que todos juzgarle de él verían hablar con ella. Estaba al corriente con la fama de bicho raro tenía el instituto que sabía que aquella noche en el simposio de talentos había sido exactamente lo que había parecido un sueño en el que los elementos dispersos se reunían apunteadamente más allá de las malditas normas escolares. Pero Ray en otro asunto, los besos y los primeros acuchones y escarceos eran para ella objetos cerrados en la vitrina, recuerdos que conservaba intactos, lo que veía cada vez que iba a casa de sus padres y no había sabido inmediatamente que sería el quien la acompañaría cuando volvería a la cima. Se alegraría de tomarse un descanso del continuo cuyo en sus estudios, y si tenía suerte de describiría como hacía a menudo algún procedimiento médico que había estudiado. Ray los describiría de una manera que ella creía saber con exactitud, incluso de lo que se sentía lo evocaba, todo con pequeñas pulsaciones verbales de la que era totalmente inconsciente. Él al encaminarse anoche por la primera avenida contaba con los dedos todos los lugares donde se había tenido anteriormente, segura de haber encontrado el lugar donde había sido asesinada una mujer o una niña. Al final del día trataba de anotarlos en su diario, pero a menudo se quedaba tan destrozada por la que creía que podía haber ocurrido en el oscuro alero o un estrecho callejón, que se olvidaba de los más obvios y simples, aquellos sobre los que había leído con el periódico y donde había visitado lo que había sido la tumba de una mujer. No era consciente de que el ciclo era una especie de celebridad. Yo le había hablado a la gente de ella, no de lo que hacía, de cómo guardaba unos minutos de silencio arriba, debajo de la ciudad, de que escribía en su diario pequeñas oraciones individuales. Ahí la noticia se había propagado tan rápidamente que las mujeres hacían cola para saber si Ruth había descubierto dónde las habían matado. Tenía admiradoras en el cielo, aunque se habría llevado un chasco al saber que a menudo esas admiradoras, cuando se reunían, se parecían más a un puñado de adolescentes absortas de un número de igual que a la imagen que ella tenía de un grupo susurrando un canto fúnebre al compás de timbales celestiales. Yo lo empecé enseguida y observarla, y a diferencia de ese coro atolondrado, esos instantes a menudo me parecía tan dolorosos como asombrosos. Ruth tenía la imagen y esta se fundía en una memoria. A veces solo eran instantes, una caída para escaleras, un grito, un empujón, unas manos apretándose alrededor del cuello, pero otras eran como si un guión completo se escenificara en su mente durante el tiempo de que la niña o la mujer tardaba en morir. Nunca transeúnte pensaba nada de la chica vestida de negro, de que se había detenido en medio del tráfico, camuflada en el estudiante de arte. Podía recorrer todo Manhattan y si no confundirse con el entorno, si verse catalogada
y por tanto debía entretanto para nosotros realizaba una tarea imposible, una tarea que a la mayoría de la gente de la tierra le asustaba considerar. Siquiera el día siguiente a la ceremonia de graduación de Lindsay y Samuel acompaña a Ruth en su paseo. Cuando llegó a Central Park ya había pasado hacía rato la hora del almuerzo pero el parque seguía estando muy concurrido. Había parejas sentadas en la pradera recién segada. Ruth las miró. Su pasamiento era tan como extrayente que en una tarde soleada que cuando alguien, hombre, algún joven extranjera Francia de miraba, desviaba la mirada cuya ella cruzaba el parque de Sin. Había lugares obvios donde ir, incómodos paseos para documentar la historia de violencia que había tenido lugar allí sin necesidad de apartarse siquiera de los árboles, pero ella prefería los lugares que la gente consideraba seguros. La fría y brillante superficie del estanque de patos situando en lo concurrido extremo sudeste del parque, o el plácido lago artificial donde unos ancianos remataban bonitos botes hechos a mano. Se había sentado en un barco en un sendero que conducía al zoológico de Central Park y miró al otro lado de la grava los niños con sus niñeras y los adultos solitarios que leían libros en distintos tramos de sombra o sol. Les había cansado de pasear por el barrio residencial, pero aún así sacó su diario del bolso, le dejó abierto en su regazo, sosteniendo la bolígrafo como para inspirarse. Había aprendido que era mejor de la impresión de que hacías algo cuando mirabas del vacío. De lo contrario era probable que te acercara a algún desconocido e intentara entablar conversación contigo. Era como un diario con que mantuviera una relación más importante y más íntima. En él estaba todo. Al otro lado, una niña se había alejado de la manta donde dormía su niñera, se acercaba a los arbustos que bordeaban una pequeña cuesta para convertirse en la cerca que separaba el parque de la Quinta Avenida. En el precioso momento de que Ruth se disponía a adaptarse al menudo de los seres humanos cuyas vidas incidentes en unas otras, llamando a la niñera un fino cordón de Ruth no había visto aviso a la niñera despertándola. Esta se irguió de golpe a los ladros y ladró un orden de la niña para que volviera. En momentos como ese, Ruth pensaba que todas las niñas que alcanzaban la vida adulta de la vejez como si fuera una especie de alfabeto en clave para todos los que no lo hacían de alguna manera de sus vidas, estaban hundidas inextricablemente en todas las niñas que habían sido asesinadas. Fue entonces, mientras la niñera recogía sus cosas y enrollaba la manta, preparándose para la tarea que le tocaba hacer a continuación, cuando Ruth vio a la niña, una que un día aún había metido a los arbustos, había desaparecido por la ropa que llevaba. Supo que había ocurrido hacía tiempo, pero ese era todo. No vio nada más, ni niñera, ni madre, ni indicios
de si era la noche o el día, solo una niña desaparecida. Me quedé con Ruth en su diario abierto, escribió año niña en Central Park, se mete en matorrales, cuello de encaje blanco, elegante, se lo cerró y se lo guardó en el bolso. Cerca había un lugar que la tranquilizaba, la caseta de los pingüinos del zoo. Pasamos la tarde allí, Ruth sentada en el asiento tapizando que se extendía a lo largo de toda la sala, su ropa negra haciendo que solo se le viera la cara y las manos de los pingüinos y tambalearon, chasquearon con la lengua y se zambulleron deslizándose por todas las rocas de su hábitat como simpáticos comicatros, pero volviendo debajo del agua como músculos enfundados en smoking. Los niños gritaban y chillaban y apretaban la cara contra el cristal. Runo solo contaba a los vivos, sino también a los muertos, pero en los serranos confines de la caseta de los pingüinos, los alegres gritos de los niños retumbaban con tal sonidad que por un rato logró ahogar a la otra clase de gritos. Ese fin de semana mi hermano se despertó temprano, como siempre hacía, estaba en séptimo curso, se compraba el almuerzo en el colegio, estaba en el grupo de debates y como había corrido de Ruth de gimnasia, siempre era el último en el penúltimo de lo que les gustaba del atletismo como Lindsay. Practicaba en cambio lo que la abuela Lindsay llamaba su aire de significación. Su profesora favorita no era en realidad una persona, sino la biblioteca del colegio, una mujer tan alta y frágil que de velo que áspero que debía de un termo y decía haber vivido en Inglaterra. Vivido en la Inglaterra de joven. Después de eso había fingido durante algunos meses tener acento inglés y había mostrado muchísimo interés cuando mi hermana vio Manchester cuando preguntó ese año mis padres había hacerse cargo del jardín que mi madre en otro tiempo había caído. Mi padre respondió adelante, boom, vuélvete loco. Y así lo había hecho, se había vuelto totalmente loco leyendo viejos catálogos de Burpe por las noches cuando no podía dormir y examinando los pocos libros sobre jardinería que tenía la biblioteca donde mi abuela había sugerido plantas respetuosas, hileras de perejil y albahaca y al había sugerido plantas de crecimiento importante, catulapos, pepinos, zanahorias y judías. Mi hermano había dado el corazón de ambos, no le gustaba lo que leía en los libros, no veía motivo para tener las flores separadas de los tomates y las hierbas marginadas. En un rincón había plantado un poco a poco todo el jardín con toda la pala, suplicando todos los días a su padre que le trajera semillas y haciendo viajes con la abuela Lynn de la tienda de comestibles donde su extrema soledad yendo por cosas que veía premiada con una rápida parada en el invernadero en busca de una pequeña planta que diera flores. Ahora esperaba sus tomates, sus margaritas azules, sus petunias, pensamientos y salvias de todo tipo. Había advertido su fuerte en una especie de cobertizo donde guardaba sus herramientas y suministros.
pero mi abuela se preparaba para el momento en el que diera cuenta de que no era posible cultivarlo todo junto y que a veces algunas semillas no brotaban, que las finas y sendosas riacillas de los pepinos podrían verse bruscamente inmovilizadas por los tubérculos cada vez que más gruesos de los zanahorias y las patatas, que el perejil podría ser camuflado por las malas hierbas más recalcitrantes, y los bichos que daban brincos alrededor podían arruinar la tienda a flores, pero esperaba con paciencia. Yo no creía en el poder de la palabra, nunca salvaba nada. A los 70 años había acabado creyendo últimamente en el tiempo. Buken subía una caja de ropa del sótano a la cocina cuando mi padre bajó por su café. ¿Qué tenemos aquí, granjero Bull?, preguntó mi padre. Su mejor momento siempre había sido por las mañanas. Voy a sujetar mis tomateras, explicó mi hermano. Ya han brotado. Mi padre estaba en la cocina con sus albonos azul descalzo. Se sirvió un café de la cafetera y la abuela Lynn preparaba todas las mañanas y lo debió mirando a su hijo. Acabo de verlas esta mañana, dijo él, radiante. Se enroscan como una mano que te abre. Hasta que mi padre repitió esa descripción a la abuela Lynn junto a la encina, no vio por la ventana trasera lo que Bucken había sacado de la caja. En mi ropa de lince. Había revisado antes de que si quería algo mi ropa. Mi abuela de instalarse de mi habitación había metido discretamente en una bolsa mientras mi padre trabajaba. La había dejado en el sótano con un pequeño letrero en el que solo leía guardar. Mi padre dejó su café, salió del porche y avanzó en grandes cancadas llamando a Bucket. ¿Qué pasa, papá? Estaba atento al tono de mi padre. Esa ropa es de sucia, dijo mi madre con tono clamando cuando llegó a su lado. Bucken bajó la vista. Había mi vestido negro que tenía en la mano. Mi padre se acercó más, le quitó el vestido de la mano y sin decir nada recogió el resto de mi ropa que Bucken había amontonado en el césped. Mientras se volvía en silencio había la casa sin apenas respirar y estrechando la ropa contra el pecho estalló. Yo fui la única que vi los colores de Bucken cerca de las orejas y por las mejillas de la barbilla. Se puso como enamorado, anaranjado, un poco rojo. ¿Por qué no podemos utilizarla?, preguntó. Esas palabras aterrizaron como un puño de la espalda de mi padre. ¿Por qué no puedo utilizar esa ropa para sujetar mis tomateras? Mi padre se volvió, vio a su hijo allí de pie y perfecto terreno de tierra, la dosa removida y salpicada de minúsculas plantitas detrás de él. ¿Cómo puedes preguntarme algo así? Tienes que escoger. No es justo, dijo mi hermano. Mi padre sostenía la ropa contra su pecho. Yo observé cómo Buque se encendía y estallaba. Detrás de él estaba el seto de Solidago, 2 veces más alto que a mi muerte. Ya me he cansado, bramó Buque. El padre de Cresta se murió y ella está bien. Cresta es una niña del colegio. Sí. Mi padre se quedó inmóvil. Notaba el rocío de sus pies en sus tobillos desnudos. Tenía el suelo debajo de él, frío, húmedo y rebosante de posibilidades. Lo siento, ¿cuándo fue? Eso no viene al caso, papá, no lo entiendes. Bucken giró sobre sus talones y empezó a pisotear los tiernos brotes de las tomateras.
Para, boom, gritó mi padre. Mi hermano se volvió. No lo entendiste, papá. Lo siento, dijo mi padre. Es la ropa de Susie y yo solo tal vez no tengo sentido, pero es suya, es algo que ella llevaba. Cogiste tú el zapato, ¿verdad? Dijo mi hermano. Había dejado de llorar. ¿Qué? ¿Te llevaste el zapato de mi habitación, Buque? No sé de qué estás hablando. Guardaba el zapato de Monopoly y de pronto desapareció. ¿Lo cogiste? Tú actúas como si solo lo hubiera querido. Dime qué quieres decir a que viene eso del padre de tu amiga que te deja de la ropa en el suelo. Mi padre la puso con delicadeza en el suelo. No se trata del padre de Kesha. Dime de qué trata entonces. Mi padre era como todo aprecio, regresó al lugar donde había estado tras la operación de la rodilla cuando salió del sueño como drogado por los analgésicos y vio a su hijo que entonces tenía 5 años sentado cerca de él esperando que abriera los ojos para decir Cucu está muerta. Nunca se dejaba de doler, lo sé, pues no lo parece. El padre de Kesla murió cuando ella tenía 6 años y dice que apenas piensa en él, lo hará, dijo mi padre. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con quién? Con nosotros, papá, conmigo y con Lindsay. Mamá se fue porque no podía soportarlo. Cálmate, Bug, dijo mi padre. Estaba haciendo todo lo generoso que podía mientras el aire de los pulmones se evaporaba en su pecho. Luego una vocecilla dentro de él dio suéltalo. ¿Qué dijo? No lo he dicho nada. Suéltalo. No siento, dijo mi padre, no me encuentro muy bien. De pronto sintió los pies increíblemente fríos sobre la hierba húmeda. Su pecho pareció hueco como bichos volando alrededor de su hoyo clavado. Allí dentro había eco y se repitió en los oídos. Suéltalo. Cayó de rodillas, empezó a sentir un hormigueo interminable en el brazo, como si se le hubiera dormido alfilerazos arriba y abajo. Mi hermano corrió hacia él. Papá, hijo, a mi madre el temblor, la voz a lo largo, un brazo tratando de asir a mi hermano. Iré a buscar a la abuela. Y Buque echó a correr tumbando la cosa con la cara construida hacia mi vieja ropa. Mi padre susurró débilmente, no es posible escoger, o has querido a los tres. Mi padre pasó aquella noche en una cama de hospital honestando monitores que pitaban, zumbaban. Había llegado el momento de dar vueltas alrededor de los pies de mi padre y recoger su columna vertebral, en momento de imponer silencio y acompañarlo. Pero ¿a dónde? Un reloj hacía tic-tac encima de su cama. Yo pensé que el juego, el que habíamos jugado Lindsay y yo en el jardín, me quiere, no me quiere. En los pétalos de las margaritas oía el reloj disolviéndome en dos grandes deseos con ese mismo ritmo. Muere por mí, no mueras por mí, muere por mí, no mueras por mí. Parecía que no podía contenerme mientras miraba de su corazón debilitado. Si moría lo tendría que para siempre, tan malo era desearlo. En casa Bucken estaba acostado de la oscuridad, el estilo de la sábana hasta la barbilla no le habían permitido pasar a la sala de urgencias donde Lindsay le había llevado un coche siguiendo la estruendosa ambulancia en la que me iba mi padre y mi hermano. Había sentido como una gran carga de culpabilidad se cernía en los silencios de Lindsay y en las dos preguntas repetidas de qué había y por qué se encalotó un tanto. El mayor temor de mi hermano pequeño era perder a esa una persona que significaba tanto para él. Quería que Lindsay, a la abuela Lynn y Samuel y Hal
pero mi padre lo tenía siempre lo viló, vigilándolo día y noche con apresión, como si al dejar de vigilarlo fuera a perderlo. Nos situamos a la hija muerta y los vivos a cada lado de mi padre, unos a otros, deseando lo mismo, tenerlo para siempre con nosotros. Era imposible complacernos a todos. Mi padre solo había dormido fuera de casa 2 veces de la vida de Buque. En la primera, la noche que había salido del campo de trigo en busca del señor Jaibe; la segunda hora que lo habían ingresado al hospital y no tenían una observación, porque si trataba de un segundo infarto. Buchan sabía que era demasiado mayor para que eso le importara, pero yo lo comprendía. A veces era el beso de buenas noches, lo bueno, lo que mejor se le daba a mi padre cuando se acercaba al pie de la cama después de cerrar las persianas venecianas, venecianas, a pasar la mano por ellas para asegurarse de que estaban todas las lamas bajadas en el mismo ángulo. No se había quedado atascada ninguna rebelde que dejara entrar a la luz del sol sobre su hijo antes de que éste se despertara. A mi hermano a menudo se le ponía la carne de gallina tan agradable era la expectación, preparando boom, preguntaba a mi padre. A veces Bucken respondía Roger, a otras listo, pero cuando más asustado mi rodeado se sentía y esperaba de todo acabara, se limitaba a decir sí, y mi padre cogía la fina sábana del algodón y hacía un ovillo con cuidado y sujetar los dos extremos de entre el pulgar y el índice. Luego lo soltaba del golpe de la mano que la sábana de color azul pálido, si era el buque, al lado de la mía, se extendiera como paracaídas por encima de él con delicadeza y lo que parecía una tranquilidad increíble. La sábana descendía flotando de la rosada la piel desnuda, mejillas, Barbie, brazos, rodillas, aire y cobertura estaban de sensación extrema de la libertad, de protección. Era agradable, lo dejaba vulnerable y tembloroso de borde de algún precipicio, y lo único que podría esperar era que si suplicaba a mi padre lo complaciera y volviera a hacerlo. Aire y cobertura sosteniendo el vehículo, no desprendiendo entre ellos, niño pequeño, hombro herido. Esa noche tenía la cabeza apoyada en la almohada, en su cuerpo acurrucado en posición fetal. No se había ocurrido cerrar las persianas y veía las luces de las casas vecinas desperdigadas por la columna. Miro al otro lado de la habitación las puertas de listones de su armario. De pequeño había imaginado que allí salían brujas malas para reunirse con los dragones que había debajo de la cama. Ya no le asustaban esas cosas. Por favor, Susie, no dejes que papá se muera, susurró. Le necesito. Cuando dejé a mi hermano pasé junto al cenador y bajo las farolas se colgaban como vallas y veía los camiones de ladrillo se bifurcaban a mi paso. Caminé hasta que los ladrillos se convirtieron en losas, luego de piedritas afiladas, finalmente en tierra que había sido removida durante kilómetros y kilómetros. Me detuve, llevaba en el cielo el tiempo fusionamente para que tener una revelación, y mientras luz disminuía gradualmente en el cielo se volvió agradable azul oscuro, para que la noche de mi muerte vi aparecer a alguien tan lejos
que al principio supe que era hombre o mujer, niño o adulto, pero cuando la luz de la luna iluminó mi figura vi que era un hombre y asustada y pronto de la respiración entrecortada corrí lo justo para ver era mi padre, era lo que había deseado tan desesperadamente todo ese tiempo. Lucy, dijo el hombre mientras yo me acercaba y determinaba a unos pasos de él, levantó de brazos hacia mí. ¿Te acuerdas de mí? Volví a verme de pequeña a los 6 años en el salón de la casa de Illinos y cómo había hecho entonces y me subí los pies. Abuelo, dije, ¿y por qué todos estamos solos? De los dos estamos en el cielo. Yo era lo bastante ligera para moverme como me había motivo cuando tenía 6 años y las 56 y mi padre nos había llevado de visita a casa. Bailamos despacito y con paz con la canción que siempre había hecho llorar a mi abuelo de la tierra. ¿Te acuerdas? Preguntó Barbel. Adagio para cuerda, dijo él, pero mientras bailábamos y andábamos vuelta sin las temblorosa sorpresa de la tierra, recordé el tiempo, el día de que había sorprendido llorando, escuchando esa música y le habría preguntado por qué lloraba. A veces llora sucia, incluso cuando lo hace mucho, lo que he muerto una persona a la que quieres. Me había abrazado un momento y luego yo había salido corriendo a jugar otra vez al lince en los que parecía el enorme patio trasero de mi abuelo. No hablábamos más de esa noche, nos limitábamos a bailar durante horas bajo una luz azul temporal. Mientras bailábamos, yo sabía que estaba ocurriendo algo en la tierra y en el cielo, un cambio de clase, un movimiento de cancelación que habíamos estudiado en clase de ciencias. Sí, mítico, imposible sensación y una fractura del tiempo y espacio y apreté contra el pecho de mi abuelo y noté el olor anciano de deprimía la versión de la naftalina de mi padre, de la sangre de la tierra, del firmamento del cielo, a tabaco de primera calidad, a mofeta, naranjita china. Cuando dejó de oírse la música, podría haber transcurrido una eternidad. Mi abuelo retrocedió un paso de la luz, volvió amarillenta detrás de él. Me voy, dijo. ¿A dónde? Preguntó yo. No te preocupes, cariño, estamos muy cerca. Dio media vuelta y se alejó. Desapareció rápidamente entre motas de polvo infinito. Cuando mi madre llegó aquella mañana en la bodega, encontró un mensaje de la esperándola gravateando en inglés imperfecto de vigilante la palabra urgencia en lo que suficiente clara. Mi madre se saltó su ritual matinal de tomarse un primer café contemplando las vidas injertadas por una hilera tras otra en robustas cruces blancas. Abrió la sensación de la bodega reservada para degustaciones públicas y sin encender la luz del techo localizó el teléfono detrás del mostrador de madera y marcó el número de Pensilvania. No hubo respuesta. Luego llamó al operador de Pensilvania y pidió el número del doctor Arky. Sí, respondió Ruana. Ray y yo hemos visto a una ambulancia hace unas horas de adelante de su casa. Imaginó que están todos en el hospital. ¿Quién es el enfermo? Su madre tal vez, pero ella sabía que la nota que le había dicho su madre
La que había califoneado era uno de los niños. Ojad le dio gracias a Rauna y cogió el pesado teléfono rojo y sacóla debajo del mostrador, llevándose en un montón de hojas de colores. Le repartía a los clientes amarillo, limón, cardona y joven pajero, saña blanco, y que cayeron, desparramaron el empleo y ahora dio las gracias por ello. Después de esa llamada en el último, que ponía a pensar en ese nombre de los hospitales locales, de modo que llamó a aquellos a los que había llevado precipitantemente a sus hijos pequeños en el accesos inexplicable de fiebre o posibles huecos rotos a causa de caídas en el mismo hospital, o donde yo en una vez había llevado a Bucken a todo correr. Dijeron, ingresaron a un tal Hat Salmón en urgencias y aún sigue aquí. ¿Puede decirle qué ha pasado? ¿Qué relación tiene con el señor Salmón? Ella dijo, son las palabras que llevaba años sin pronunciar. Soy su mujer, ha tenido un infarto.